Hola a todos, hoy vamos a ver qué es la derivada. La derivada de una función es una nueva función, la cual es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función inicial en un punto cualquiera. Para entender mucho mejor esta definición hay que tener muy presentes dos conceptos, como son la pendiente de una recta y una recta tangente. ¿Qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta es un parámetro asociado a la inclinación de dicha recta. En otras palabras, es un número, un valor que nos va a indicar cuán inclinada está una recta. ¿Y qué es una recta tangente? Es una recta que toca solamente un punto en una curva y lo hace suavemente. Ya veremos algunos ejemplos de estos dos importantes conceptos. Y aquí estamos con los ejemplos de la pendiente de una recta. Una recta en geometría analítica puede ser representada por una función lineal y por lo tanto podemos dibujarla en un plano cartesiano, tal como lo están viendo. Para hallar la pendiente de una recta, podemos tomar un intervalo de una unidad en el eje X. Por ejemplo, voy a tomar el intervalo de 3 a 4 y ver cuánto creció la recta en ese intervalo. Ya dijimos que esto era una función. Entonces cuando evaluamos la función en 3, nos da como resultado 1. Y cuando la evaluamos en 4, nos da como resultado 3. Es decir, creció 2 unidades. Y eso nos va a representar la pendiente, 2. Vamos con otro intervalo. El intervalo de 1 a 2. Cuando la evaluamos en 1 nos da como resultado menos 3 y cuando la evaluamos en 2 nos da como resultado menos 1. Creció otra vez 2 unidades y siempre va a pasar así. ¿Por qué? Porque la recta siempre va a crecer de la misma forma. Pero esto es una manera muy sencilla de hallar la recta. Pero hay una forma más general para hallarla y no tener que estar escogiendo siempre un intervalo de 1, sino que podemos escoger el intervalo que queramos. Esta forma es pendiente m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y2 me va a representar una imagen cualquiera. Podemos tomar, por ejemplo, la imagen 5. Y x2 va a ser su asociada, es decir, 5 también. Voy a tomar otra imagen que me va a representar y1, que en este caso voy a tomar la imagen 1, y su asociada va a ser 3, ¿ya? O sea, x1. Entonces, metiendo esto a la formulita, nos va a dar 5 menos 1 sobre 5 menos 3, que eso es lo mismo que 4 medios, que es lo mismo que 2. Y vamos con un segundo ejemplo de la pendiente de una recta. Vamos a hallar la pendiente de esta recta. Para hacer el proceso más fácil, más rápido, voy a tomar el intervalo de 1. Voy a tomar el intervalo de 5 a 6. Cuando la evaluamos en 5 me da como resultado 2. Y cuando la evaluamos en 6 me da como resultado 2. ¿Cuánto creció? No creció nada, ¿verdad? Se mantuvo. Es decir, 0. Entonces la pendiente es 0. Siempre, todas las rectas horizontales, su pendiente es 0. Y como tercer ejemplo tenemos esta recta. Voy a calcular la pendiente de esta recta. Entonces para calcular la pendiente voy a tomar un intervalo cualquiera. Voy a tomar el intervalo de menos 4 a menos 2. Entonces x1 me quedaría como menos 4 y x2 como menos 2. Entonces vamos a ver cuál es y1 y y2. Entonces y1 es el asociado a x1, que sería 5. Y y2 sería el asociado a x2, que es 3. Metiendo estos valores a la formulita me queda que es 5 menos 3 sobre menos 4 menos menos 2. Efectuando esta operación me queda que es igual a 2 sobre menos 2, que es lo mismo que menos 1. Entonces decimos que la pendiente de esta recta es menos 1. De los anteriores ejemplos podemos sacar algunas ideas generales. Primero, si la recta es creciente, su pendiente será positiva. Y entre más inclinada esté, más positiva será. Esto lo vimos en el primer ejemplo. Segundo,
Si la recta es constante, o sea, si la recta es horizontal, su pendiente será cero. Lo pudimos ver en el segundo ejemplo. Y tercero, si la recta es decreciente, su pendiente será negativa. Y entre más decreciente sea, su pendiente será más y más negativa. Lo pudimos ver en el tercer ejemplo. ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente, como lo vimos en la definición, es una recta que solo va a tocar en un punto de una curva, un punto que nosotros queramos. En este caso es este punto. Voy a trazar la recta tangente en ese punto con respecto a esta curva, ¿no? La derivada se va a encargar de darnos el valor de la pendiente de esa recta tangente en un punto que nosotros queramos. Esa recta va a variar con respecto al punto que nosotros queramos. Acá se va haciendo menos positiva hasta llegar acá a una pendiente cero, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir la derivada, la pendiente de la recta tangente en un punto que nosotros queramos. Acá sería pues negativa, ya como lo vimos, acá un poco menos negativa, ¿no? Y acá ya positiva. Eso es lo que nos va a decir la derivada. Y bueno, ahora un poco de historia. Vamos a hablar de los descubridores de la derivada. Son Newton y Leibniz. Ellos fueron los que dieron un método para saber la derivada en un punto de una función. Y algunos antecesores históricos fueron Apolonio, Fermat, Pascal, entre otros. Ellos contribuyeron de una forma u otra a este concepto de la derivada y a su método. Newton o Leibniz. ¿Quién descubrió realmente la derivada? ¿Cómo es posible que hayan dos descubridores de la derivada? Pues resulta que esta historia es algo particular, pues los estudios que hizo Newton los hizo 10 años antes que Leibniz, pero Leibniz publicó primero sus resultados, es decir, Newton se dio cuenta de todo esto de la derivada, la descubrió, pero no publicó sus resultados. En cambio, Leibniz sí los publicó. Y después Newton empezó a decir que, que él ya lo había descubierto antes. Pero la verdad es que los dos la descubrieron por separado. Y esto enriqueció mucho el cálculo, ya que cada uno hizo contribuciones a la derivada. Y cada uno desarrolló notaciones diferentes, que las vamos a ver a continuación. También hay que decir que Newton y Leibniz llegaron por caminos diferentes al concepto de derivada. Newton la veía como una herramienta para resolver problemas de física. Él estaba buscando respuestas sobre el movimiento del sistema solar, sobre las fuerzas que actúan en él, como la fuerza centrípeta. Y Leibniz lo veía más como una herramienta para calcular. Y ahora algunas contribuciones históricas a la derivada. Como primera contribución tenemos el problema de Apolonio, que consistía en trazar circunferencias tangentes a tres circunferencias dadas, tal como se ve en la imagen. Como segunda contribución tenemos el teorema de Fermat, que era un análisis de la función y ver sus puntos máximos y mínimos. Y como tercera contribución tenemos una gráfica hecha por Pascal y encontrada por Leibniz y que le sirvió de ayuda para descubrir esta herramienta. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de entender el método de derivación de una función. Supongamos que tenemos esta función f de x y tenemos un punto en las abscisas, x. ¿Cuál será la imagen de ese punto? ¿No es verdad que va a ser la función evaluada en x? O sea, f de x. Ahora supongamos que nos desplazamos una distancia h por las abscisas, partiendo de x hasta un cierto punto. ¿Cómo se va a llamar ese punto? ¿Qué va a ser ese punto? ¿No es verdad que va a ser x más h? Es decir, el punto más la distancia que recorrió. ¿Y cuál va a ser su imagen? Va a ser la función evaluada en x más h, o sea, f de x más h. Ok, ahora tracemos una recta entre este punto y este punto.
Y aquí la tenemos. Si quisiéramos calcular la pendiente de esa recta, ¿cómo nos quedaría? Recordemos la fórmula de la pendiente. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién me representaría y2? F de x más h, ¿verdad? Y1, f de x. X2 sería la asociada de Y2, es decir, X más H, y X1 la asociada de Y1, es decir, X. Ahora sí, metiendo los valores a la formulita, me queda que es f de x más h menos f de x sobre x más h menos x, ¿verdad? Pero ahí en el denominador podemos simplificar un poco, ¿verdad? Tenemos x más h menos x. Entonces x menos x, 0, y nos quedaría solo la h, ¿verdad? Entonces tenemos que la pendiente de esta recta es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Ok, muy bien. Ahora quiero calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense que si acerco este punto cada vez más al otro, y lo acerco cada vez más, voy a obtener una recta que se va a parecer mucho a la recta que sería la tangente a ese punto, ¿verdad? Y entre más cerquita me acerque, voy a tener una aproximación más y más buena. Pero aquí hay algo muy importante que resaltar, y es lo que le pasó a esa distancia h mientras hacíamos este proceso de acercamiento. Y es que cada vez que lo íbamos acercando más, esa distancia h se hacía cada vez más chica, y entre más y más chica. Y entre más fuera chica esa distancia h, más aproximadamente teníamos esa recta como la recta tangente que pasa por este punto, ¿verdad? O sea que cuando esa distancia h sea infinitamente pequeña, tendremos la recta tangente. ¿A qué les recuerda esto de infinitamente pequeño? Eso es como hacer tender a h a cero, ¿verdad? Que h tienda a cero. Y eso nos remonta a los límites, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría la pendiente de esta recta tangente? Nos quedaría el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero. Y tendríamos ya la pendiente de esa recta tangente. ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente? Pues es la derivada. Eso es lo que vimos al comienzo. O sea, que acabamos de descubrir, por decirlo así, la derivada. La derivada no es más que el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero. Esa es la derivada. Y ahora, algo muy importante, esa notación que usé que parece que dijera dy sobre dx, que realmente se dice derivada de y con respecto de x, es la notación de Leibniz para las derivadas. Ya veremos las diferentes notaciones de la derivada. Por ejemplo, también puede colocar f' de x, que también correspondería al mismo significado de la derivada, o las notaciones de Newton, que ya veremos cuáles son. Y ahora por último las notaciones. Recordemos que Newton y Leibniz desarrollaron sus trabajos de la derivada de forma aparte, y esto dio origen a distintas notaciones. Consideremos la función y igual a f de x. ¿Cómo sería la derivada de esa función en la notación de Newton? Consiste simplemente en ponerle un punto arriba del nombre de la función, es decir, y. Entonces, la derivada de f de x sería y punto, o sea, y, un puntito arriba, y eso pues nos representa lo que ya vimos, el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Ahora veamos la notación de Leibniz. Leibniz nos dice que la derivada debe ser escrita como derivada de y con respecto a x. Y se escribe como dy sobre dx.
Y hay algunas notaciones adicionales, como por ejemplo la de Lagrange, que es la notación más simple de usar, y consiste en que si tenemos una función f de x, su derivada va a ser f' de x. ¿Y cuál de estas notaciones es la que se usa más? ¿Cuál es la que nos trae menos problemas al trabajar? Ciertamente es la notación de Leibniz. Tiene muchas características que nos pueden ayudar. Por ejemplo, se dice con respecto a qué variable se está trabajando. También algunas reglas de la derivación salen más fácil utilizando esta notación que como por ejemplo la de Newton o la de Lagrange. Y por eso se utiliza en gran manera la notación de Leibniz. La notación de Newton se utiliza en algunos campos de la física, pero en matemáticas puras no. Y la notación de Lagrange es bastante fácil de usar, pero cuando recurrimos a algunas reglas de la derivación se nos puede complicar un poco. Entonces, por eso es que la notación de Leibniz es la más usada y la más conveniente al trabajar. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido.